Evangelio en Yeshua Podcast. Bienvenidos a este podcast Evangelio en Yeshua, donde compartir la buena noticia del reino es la mejor carrera, es la mejor profesión que podamos hacer. En un mundo lleno de odio, de crisis de identidad, tristeza, nos llena de regocijo que estamos más cerca de nuestra redención. Que el Padre te bendiga. Comenzamos. El escritor Lucas, el médico amado, en todo el libro nos narra los éxitos, lo malo, el caos de la iglesia primitiva, pero aún en las circunstancias quiero decirte que nos va a llevar al único camino de salvación, quien es Yeshua, Jesús de Nazaret. Es el único libro que no ha concluido. El capítulo 28 nos dice que el apóstol Pablo recibía a gente, mucha gente, para compartir a toda lengua, tribu y nación. Somos parte de la historia. Acompáñame a leer el capítulo 1, versículo 12, que dice lo siguiente: Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado a la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, de Yeshua, y con sus hermanos. Sabes, hay una palabra que me inquietaba mucho esta semana al leer estos principios de versículo, y justamente era donde dice que subían al aposento alto. Y yo decía, Padre, independientemente de lo que conocemos hoy como aposento alto, la palabra subir, si nos vamos desde la palabra hebrea, no solamente desde el griego, sino que en la palabra hebrea, subir significa aliyá, que quiere decir prácticamente subir a una habitación, ascender. Y si nosotros podemos rescatarlo desde la perspectiva espiritual, nos conecta con un versículo en la escritura que está en Primera de Crónicas 15, que en el verso 14 dice: Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor Dios de Israel. Cuando estamos viendo el acto de subir, no solamente subir, sino que estaban subiendo algo muy preciado para el Padre, donde la presencia descendía del cielo a la tierra, donde era el corazón del Padre, porque lo que guardaba ese pacto, esa arca, era la presencia del Eterno, que cuando ellos caminaban en el desierto estaba y se movía la nube, donde el fuego estaba con ellos de noche, donde ellos no padecían de frío, pero no era algo natural, era algo sobrenatural que hoy en día muchos no pueden creer, pero es algo hermoso y sorprendente. Y asimismo dice el libro de los Hechos que subían al aposento alto, estaban haciendo una ascensión al aposento alto. Hoy vemos que mucha gente de diferentes religiones, en específico la católica, ¿verdad?, van aquí en México a una parte inclusive de rodillas, hasta donde llega el fanatismo, y van de rodillas, inclusive sangrando en las rodillas por poder tener un momento, entre comillas, espiritual, pero sin conocer al Creador. Y esto era necesario que aconteciera, porque el Padre quiere levantarnos, como dice el versículo, y continúa diciendo que estaban todos unánimes en oración junto con las mujeres en Jerusalén. Y el Padre que les dice, Yeshua, que les está diciendo que no se muevan de Jerusalén porque el Consolador iba a llegar y llegó a sus vidas. Y esa es la promesa que el Padre quiere en todos y en cada uno de sus hijos, el poder subir, el poder ascender. Cuando Jacob, en el Antiguo Testamento como se conoce hoy en día, en las escrituras hebreas, que en hebreo es el Tanaj, las escrituras, podemos ver que Jacob, cuando baja de Betel y hace un altar, está ascendiendo al Padre. Justo comentábamos con unos hermanos, el momento de adoración no depende de lo que yo canto, no depende si yo danzo, depende de nuestra obediencia y nuestra entrega total a Yeshua. Muchos dicen, es que Yeshua es nuestra salvación. Amén, es correcto. Él pagó un precio que nadie puede hacerlo. Hoy en día, ni en la antigüedad, ni en ningún momento, porque es atemporal el sacrificio de Yeshua. Y ese mismo sacrificio
esa condena de muerte que teníamos a causa del pecado, a causa de una ceguera espiritual. Él nos dice: hijo mío, ahora no depende de lo que tú hagas, no depende de lo que yo haga, no depende de las obras de justicia que hagamos o de lo que hablemos, sino que depende de una entrega total, donde dice Yeshua: si quieres venir a mí, carga tu cruz, carga la cruz y sígueme, en donde el vencernos nuestras propias ideas nos ayudan a tener un crecimiento. Pero tristemente, en ese crecimiento, la religión nos ha puesto cautivos. El enemigo es muy sutil y se ha infiltrado en todas las religiones, pero más en el pueblo del Padre, en el pueblo del Eterno. Se ha infiltrado, nos ha desunido, nos ha separado, y todo por una incontable de reglas que no son ni del Padre, son del hombre. Son del hombre, y lo único que nos hace es poner cargas y cargas y cargas. Y el Padre que dice: ven a mí, yo te daré ese descanso que necesitas. Es un descanso que todos debemos experimentar. Hoy en día el subir al aposento alto lo ponen como una casa pequeña donde ahí fue derramada la presencia del Espíritu Santo. Pero en la antigüedad, en los tiempos de Yeshua, uno de los nombres del aposento alto era el templo en Jerusalén. Y no era por su estructura ni nada de eso, sino que si nosotros estudiamos la parte del templo en Jerusalén, podemos darnos una idea de lo que ocurría ahí. Puedes decir qué era lo más importante del templo, por qué tanto énfasis en paredes o en una estructura. No es en sí la estructura, sino es que había en el altar donde se derramaba toda la sangre y el sacrificio, y tenía que ser consumido todo el cordero. En ese mismo momento había, lo digo porque pues ya no tenemos ese templo y no hay necesidad, el Padre ahí mismo se llamaba el fuego eterno, el fuego santo. En ese fuego eterno, prácticamente de ahí partía la presencia del Padre, donde si ese fuego se consumía, si ese fuego se apagaba, todo el templo ya no tenía una función. Y a lo mejor eso es lo que está pasando en nuestra vida. Ese fuego eterno, ese primer amor que habla Apocalipsis, debe estar en nosotros. No importa cuánto el hombre haya hecho o deshecho, el Padre quiere que regresemos a sus brazos. El Padre quiere que tengamos ese primer amor, que estemos fielmente, porque su Espíritu no se ha ido de nosotros, más bien nosotros nos hemos apartado de Él, nos hemos desviado de su presencia, pero Él nos quiere llevar otra vez a esos brazos de su presencia. Y en este momento, como dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, debemos estar reunidos como reino, debemos estar cimentando promesa del Padre, llevar la palabra al cautivo, llevar a quienes necesitamos esta palabra, porque es necesario que esto acontezca. Es necesario porque de ahí estamos predicando las buenas nuevas de justicia. ¿De qué sirve que tenga la mejor mesa, que llame ofrenda, pero nuestro corazón está lejos de Él? Es lo que estaba escrito y estaba pronunciado por el profeta Isaías. El profeta Isaías estaba confrontando a la generación de aquella época. Muchos judíos que, dice la palabra, hacían luna nueva, hacían esto y esto, pero su corazón estaba fuera de ellos, fuera del propósito y del designio del Padre. Es obedecer esos mandamientos de una forma hermosa, de una forma que nos lleva al arrepentimiento, al gozo de su presencia. Hoy te invito que donde quiera que estés puedas reflexionar y decir: quiero subir, quiero hacer una aliyá delante del Padre, que mi corazón y mi ofrenda, así sea muy mínima, el Padre la ve desde los cielos y nos da esa recompensa, nos da esa reconexión que habíamos perdido. Que el Padre Eterno te bendiga y te guarde, que puedas disfrutar de este podcast y en un próximo video, un próximo audio, podamos estar aquí. Bendiciones.